¿Qué tal? Buenas noches, chicas, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien con su familia y bueno, cuidándose lo más posible y cuidando a los suyos. Bueno, en esta segunda clase vamos a seguir desarrollando los temas que vimos en la primera clase, es decir, tratar de definir qué es lo que entendemos por el campo de la psicología social, es decir, cuál es su aplicación, cuál es su método, cuál es su objeto de estudio. Bueno, para esto vamos a tomar como referencia el autor Serge Moscovici, que desarrolló un texto breve que se llama El campo de la psicología social. Él comienza preguntándose en ese texto qué es lo que se entiende por psicología social. O sea, qué es lo que hace un psicólogo social, a qué se dedica, cuál es su objeto de estudio. Refiere que por lo general las ciencias sociales tradicionales tienden a compartimentar el objeto de estudio. ¿Qué quiere decir compartimentar el objeto de estudio? Es decir, dividir el objeto de estudio. Por ejemplo, del individuo se ocuparía la psicología, de la sociedad se ocuparía la sociología y de los grupos de personas teóricamente se debería ocupar la psicología social. Él pone en duda y en cuestión estas definiciones clásicas que parten de tratar de comprender a la disciplina psicológica, o perdón, a la disciplina científica según un campo de realidad determinado. Es decir, por ejemplo, al químico le correspondería estudiar tal cosa, al físico le correspondía estudiar otra cosa, es así como una repartición hasta incluso arbitraria a la hora de tratar de entender los objetos de estudio de cada disciplina científica. Esta bipartición o repartición de los objetos de estudio de la disciplina corresponde más bien a un momento del desarrollo de la ciencia que conocemos como modernidad. El autor plantea que entre el individuo y la sociedad hay un cúmulo de experiencias compartidas. ¿Qué quiere decir? Que el individuo no se reduce a una entidad abstracta, aislada del contexto de la sociedad, y que la sociedad está compuesta por individuos que de alguna manera comparten cosas en comunes, formas de comunicarse, formas de relacionarse, ideologías, creencias. Todo este cúmulo de experiencia hace a la relación entre el individuo y la sociedad. La pregunta que se hace la psicología social es ¿por qué se produce el conflicto entre el individuo y la sociedad? Es una pregunta que de alguna manera guía la investigación de muchos psicólogos sociales, incluso sociólogos y psicólogos. Una primera formulación acerca de lo que se ocupa la psicología social es tratar de encuadrarla en una ciencia que se ocupa del conflicto entre el individuo y la sociedad. Es decir, la sociedad externa y la sociedad interna. Ustedes fíjense que cuando el autor dice sociedad externa y sociedad interna, hace referencia a esta estructura mental que no es producto de un ente aislado, sino que es el producto del desarrollo social, del contexto sociedad. Lo piensa incluso, y es interesante analizarlo de esta manera, que el individuo posee una sociedad interna. Por supuesto quedan miles de preguntas, es decir, cómo se introyecta esto que es sociedad en esto que es la individualidad. Obviamente no se trata de caer en un reduccionismo e interpretar que toda la sociedad cabe en la psiquis de un individuo, sino que hay una relación muy estrecha entre lo que llamamos sociedad externa y lo que llamamos psiquismo. Lo interesante es pensar cuáles son estos mediadores. Esto quiere decir que estos mediadores lo constituyen los vínculos, los grupos humanos, el lenguaje, la ideología, que se internalizan a través de la comunicación y a través del lenguaje. Esto poco a poco nos está acercando a otro gran pensador, que si bien no proviene de la psicología social, pero es muy interesante analizar, que es Lev Vygotsky. Lev Vygotsky plantea que el desarrollo del sujeto es indisociable del desarrollo social. ¿Qué quiere decir?
que lo que nosotros llamamos funciones psicológicas superiores, como son el lenguaje, perdón, el pensamiento, el razonamiento, la memoria lógica, aparecen en dos órdenes distintos. Primero aparecen en un orden externo, es decir, en relaciones sociales, y otras veces aparecen en el orden interno, es decir, en lo intrapsíquico. Él define a este orden externo como relaciones interpersonales y al orden interno mental lo piensa como relaciones intrapersonales. Todo esto, fíjense, y acá lo interesante de Lev-Vygotsky es que dice que es a través del lenguaje. Es decir, el lenguaje nos permite esta interiorización entre un mundo externo y un mundo interno. Es decir, el mundo externo sería lo social y el mundo interno sería lo psicológico, pero mediatizado por el lenguaje. Y otra cosa, y vuelvo a repetir exactamente lo mismo, es que no podemos pensar en un mero reduccionismo, es decir, que todo lo social se deviene en psicológico, es decir, hay procesos de incorporación que están mediatizados, están regulados, y él habla, más que de la sociedad en su conjunto, habla de relaciones grupales mínimas, es decir, relaciones grupales vinculares de dos o tres personas, no habla de un proceso social. Es decir, todo esto que está en el orden social está mediatizado por estos grupos de dos o tres personas, pero también a través del lenguaje. Es interesante pensarlo en ese sentido. Pero volvamos un poco a esta noción que plantea Moscovici. Fundamentalmente él habla de una ciencia del conflicto entre el individuo y la sociedad. Entonces, cuando nos preguntamos de qué tipo de conflictos, seguramente nos da ejemplo. Por ejemplo, el conflicto que presenta un individuo con respecto a las presiones conformistas de una sociedad. Es un individuo que se revela a ciertos mandatos sociales. La oposición que puede haber entre un líder y su grupo, es decir, un grupo se revela a la autoridad de un líder. Las desviaciones con respecto a la ortodoxia, es decir, sujetos que se revelan a una tradición, a una forma de interpretar la realidad. Las discusiones que se dan dentro de un grupo a fin de llegar a una decisión, o la influencia que tiene una masa determinada para capturar a sujetos por medio de la sugestión. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el objeto de la psicología social? ¿Son estas resistencias, estos conflictos que aparecen entre el individuo y la sociedad? Continúa. Más adelante agrega que el objeto central exclusivo de la psicología social son los fenómenos relacionados con la ideología y la comunicación, ordenados según su génesis, es decir, su origen, su forma, su estructura y su función. Lo que tenemos que definir primeramente qué es lo que entendemos por ideología. Él aduce que es un sistema de representaciones y de actitudes, prejuicios sociales o raciales, de estereotipos, de creencias, etc. Es decir, es el conjunto de representaciones sociales que articula un conjunto de sujetos bajo conceptos comunes. Es decir, por ejemplo, ciertos prejuicios sociales o raciales que existen en relación a determinados tipos de personas, los estereotipos que a veces construimos para dar cuenta de un conjunto de sujetos, las creencias incluso religiosas que tenemos, los ritos, por ejemplo, pensemos en las creencias religiosas del cristianismo, el judaísmo, es decir, todo ese conjunto para Moscovici representa la ideología. Después él habla de comunicación social y lo define como el intercambio de mensajes lingüístico y no lingüístico. Fíjense, incluye temas lingüísticos, pero no lingüísticos, es decir, por ejemplo, los gestos, las maneras de comunicarnos con el otro, entre el individuo y los grupos. Obviamente cuando hablamos de mensaje lingüístico, lo primero que nos puede venir a la mente es el viejo esquema de comunicación. Un emisor que emite un mensaje, hay un receptor que recibe ese mensaje a partir de un canal, que es por donde se despliega el mensaje, y finalmente un código que le permite la comunicación y una retroalimentación. O sea, recibimos el mensaje, lo interpretamos
y a su vez elaboramos una respuesta, no una respuesta determinada. Es decir, acá entra el tema de lo semiótico, es decir, un sistema de signos que compartimos con una comunidad lingüística, una comunidad determinada, por la cual gracias a eso podemos comunicarnos y comprender e interpretar los mensajes. Ustedes fíjense que si nosotros no manejáramos un sistema semiótico, si no manejáramos un lenguaje común, sería muy difícil poder comunicarnos entre nosotros. Por ejemplo, si yo hablo japonés y ustedes castellanos, por más que intentemos comunicarnos a través del lenguaje, va a ser imposible porque no manejamos un código común. Entonces el código común nos permite la comunicación y el intercambio de estos mensajes. Luego agrega una segunda fórmula. Dice que la psicología social es la ciencia de los fenómenos de la ideología, es decir, cogniciones y representaciones sociales y de los fenómenos de comunicación. Es decir, para este autor, Sergio Moscovici, habría que sentarse en, cuando abordamos los fenómenos propios de la psicología social, en los fenómenos de la ideología, es decir, el sistema de creencia de una comunidad, la forma en que se comunican dentro de esa comunidad. Bueno, y después habla justamente en el punto B del apartado de la visión psicosocial. Es decir, se pregunta cómo podemos distinguir la psicología social de otras disciplinas como la sociología o la psicología como disciplina. Indudablemente comportan y comparten muchos conceptos comunes. O sea, la psicología social se vale de la sociología, se vale de conceptos que provienen de la psicología. Por ejemplo, podemos hablar de aprendizaje, podemos hablar de desarrollo intelectual. Si hablamos de sociología, podemos hablar de socialización primaria, podemos hablar de socialización secundaria. Es decir, todos estos conceptos que provienen de distintas disciplinas son conceptos comunes a la psicología social. Por lo tanto, no los diferencian de nada. Por lo tanto, dice en un momento, dice, no se distingue tanto por su territorio como por el enfoque que le es propio, una manera de observar los fenómenos y las relaciones. Acá está el punto interesante. El punto interesante está en que el autor plantea que no es tanto del objeto o el territorio que ocupa cada uno, o sea, no es que la sociología ocupa la sociedad y la psicología se ocupa del individuo. Esto es realmente un error de las disciplinas que provienen de la modernidad, pensar que cada disciplina ocupa un territorio. Lo que va a diferenciar a la psicología social o le va a dar su característica particular es el enfoque. Es un enfoque que le es propio, es decir, una forma de observar los fenómenos y las relaciones que hay entre esos fenómenos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es el territorio, sino la manera de entender cómo los elementos se relacionan entre sí y cuáles son sus funciones. Veamos el enfoque de la psicología como disciplina. El enfoque de la psicología tradicionalmente separa, por un lado tiene el individuo, el organismo, la mente, la psiquis, el inconsciente, como ustedes quieran mencionarlo, según las distintas corrientes teóricas de la psicología, y por el otro lado está el medio que rodea a ese individuo, o sea, esta separación entre mundo psíquico y mundo social como separados entre sí. La sociología opera casi de la misma manera, separa por un lado una colectividad o grupo o clase social, sea determinado para poder estudiarlo, y por el otro lo relaciona con su entorno social, representado por lo social y no social. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la psicología como la sociología trabajan sobre un objeto teórico abstracto, es decir, el individuo recortado del contexto, ¿cierto? Y el contexto, desde el punto de vista sociológico, sería el grupo social y su contexto relacional. Es decir, tenemos siempre dos términos acá. Por un lado el organismo y por otro lado el medio que lo rodea. Por un lado tenemos el grupo social
y por el otro lado lo que rodea al grupo social en la sociología. Vuelvo a repetir esto para que quede claro. Tanto la psicología como la sociología trabajan con dos términos opuestos. Por un lado el individuo y por el otro lado el medio que rodea a ese individuo. Eso le correspondería a la psicología. Por el otro lado, la sociología trabajaría de la misma manera, con dos términos opuestos. Por un lado, el grupo social o clase social, y por el otro lado, el entorno social representado por la sociedad en general o lo no social, etcétera. Bien, algunos de los errores conceptuales acaban en lo que se denomina reduccionismo. ¿Qué quiere decir reduccionismo? Es decir, tratar de explicar los fenómenos psicológicos a partir de fenómenos sociales, es decir, como que la sociedad se introyecta en la psiquis y se explica la psiquis a partir de los procesos sociales, perdiendo la particularidad de lo que serían los procesos psicológicos. Eso es un reduccionismo. O la viceversa, explicar los fenómenos sociales a partir de los fenómenos psíquicos, es decir, que ciertas conductas a nivel de los procesos sociales se explicarían solamente a partir de los fenómenos psíquicos. En ambos casos tenemos siempre dos términos, el fenómeno individual y el fenómeno social, explicados interdependientemente. Existe una tercera posibilidad de enfoque y esto es lo fundamental del texto, que quiero que presten atención. Aquí él plantea que este tercer enfoque no habla de dos términos, habla de tres términos. Es decir, tenemos por un lado el sujeto individual, por el otro tenemos el sujeto social, o sea, la colectividad, y por el otro tenemos el objeto físico, social, imaginario y real. ¿Qué quiere decir? Que el yo se relaciona con un conjunto de individuos mediatizado por objetos sociales que pueden ser tanto imaginarios o reales y físicos. Entonces, de esa relación entre estos tres elementos debería surgir el verdadero objeto de estudio de la psicología social. Plantea que la relación terciaria, o sea, la relación entre estos tres elementos, sujeto individual, sujeto social y objeto, ¿cierto? Es una relación dinámica y transformante. ¿Qué quiere decir? Que no es una relación estática, que esta relación siempre va produciendo modificación en cualquiera de los vértices que ocurre, o sea, ya sea pues una modificación en el sujeto a su vez puede producir una modificación en el conjunto social o el sujeto social, como lo denomina el autor, y a su vez la integración de esto puede producir una modificación en el mundo real, social o imaginario. Entonces esto no lo tenemos que pensar como elementos aislados, sino como elementos que constantemente están interactuando entre sí. Bien, toma dos ejemplos que son interesantes de analizar. Uno es el concepto de facilitación social. ¿En qué consiste esta facilitación social? Consiste en que la simple presencia de un individuo o de un grupo hace que un individuo prefiera o aprenda con mayor facilidad determinados tipos de respuestas familiares y deja de lado las menos originales y deja de lado las más originales, o sea, toma las que el conjunto de la población está acostumbrado a utilizar. Esta influencia, esta facilitación social, perdón, en realidad hace que determinados sujetos individuales se comporten de acuerdo al contexto social en donde están. El otro mecanismo se llama influencia social. Consiste en que un individuo sometido a la presión de una autoridad o de grupo adopte las opiniones y conducta de dicha autoridad o grupo. Es decir, terminan de alguna manera perdiendo todo tipo de discriminación de los actos que está realizando a favor de una autoridad social, por ejemplo. En Estados Unidos se realizó un experimento de laboratorio que es interesante, que es justamente de influencia social. Se solicitó a un conjunto de alumnos de una universidad que se sometieran a una prueba determinada. Era todo un armazón, digamos, era toda una mentira que habían realizado los psicólogos sociales para ver hasta qué punto un sujeto se sometía a las órdenes de una autoridad determinada como un profesor o un psiquiatra. El experimento consistía en lo siguiente, o sea, el, el alumno tenía que realizar una serie de preguntas a otro que estaba en una habitación atado a una silla
y conectado con cables. El que estaba atado a la silla con cables, en realidad era toda una pantomima, era una mentira, era un actor que habían contratado. Entonces, el estudiante tenía que hacer unas preguntas a este actor. Por supuesto que el estudiante no sabía que el que estaba sentado en una silla era un actor. Y cuando esta persona que estaba sentada en una silla no respondía una pregunta, el alumno tenía que realizar una descarga eléctrica. Una supuesta descarga eléctrica que nunca existía, pero el actor gritaba de tal manera que pedía por favor que no sigan con las preguntas y con las descargas eléctricas. Era toda una actuación. El alumno, ante esta situación, en vez de detenerse y dejar de realizar las descargas eléctricas, miraba a la autoridad que se encontraba al lado y la autoridad le decía que siga con el procedimiento de tal manera que el alumno seguía con este procedimiento, a pesar de los gritos de la persona que estaba sentada del otro lado. Esto nos da como resultado pensar que cuando los individuos están sometidos a una autoridad social o un grupo, pueden llegar a cometer horrores como por ejemplo la tortura. Es decir, cómo la voluntad de uno puede sumirse a la voluntad de una autoridad y perder toda elección ética con respecto a lo que va a hacer. Tenemos muchísimos ejemplos como eso, como por ejemplo el genocidio por parte de los nazis hacia los judíos, las torturas a las cuales fueron sometidos muchísimas personas en Argentina en la última dictadura militar. Solo pensar cuando un grupo que pertenece a una hinchada determinada golpea a otro sin conocerlo, solo por el hecho de estar influenciado por el grupo social o el grupo de hinchas al cual pertenece. Por lo tanto, esto nos lleva a definir con mayor precisión la manera en que se puede considerar el arte, el alter, individuo-grupo, para analizar las relaciones con la realidad, con el objeto social o no social o simbólico. Es decir, estos tres términos implican pasar de una concepción binaria, una concepción solamente pensada en términos de relaciones humanas, extendida a una concepción terciaria, por ser compleja no es menos rica, o sea, pensar la relación entre los tres términos es lo que le da su característica principal al enfoque de la psicología social. Vuelvo a repetir lo mismo. Pensar la relación entre el ego, sujeto individual, alter, el sujeto social, y objeto físico, social e imaginario, es lo que le da a la psicología social la característica de su enfoque. Por lo tanto, estos tres términos relacionales es el estudio propio de la psicología social, que se tratan de prácticas de observación directa, o sea, en el lugar donde ocurren. Por eso se critica mucho esta cuestión del estudio de laboratorio, donde se abstrae a un sujeto determinado de su contexto social, de sus relaciones inmediatas, y de tal manera que ese estudio tiende a ser parcelado. Acá se trata de una práctica de observación directa de las relaciones objetos, de relaciones afectivas o simbólicas de los individuos entre ellos en una situación precisa. Pero esta observación muchas veces está teñida por el modelo de entender las relaciones mismas que observamos. Es decir, que este modelo de pensar se constituye en términos de Bachelard un obstáculo epistemológico a nuestra investigación. Esto es interesante pensar, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a estudiar los fenómenos sociales, desde el punto de vista de la psicología social, tendemos a hacer los reduccionismos que nosotros estábamos detallando hace un rato. Es decir, explicar los procesos sociales a partir de procesos psicológicos o explicar los procesos psicológicos a partir de procesos sociales. Obviamente, esta manera de entender, de alguna manera, deja de lado tres términos y pone en juego solamente dos términos, que son el sujeto individual y el sujeto social. Bien, acá lo que nosotros vamos a plantear, que, que lo plantea un gran epistemólogo llamado Gastón Bachelard, que esta manera de entender constituye un obstáculo a la verdadera intención de un psicólogo social.
El psicólogo social no puede estudiar al sujeto aislado del contexto social y y el sociólogo no puede estudiar al sujeto aislado totalmente de los individuos que lo componen. Y a su vez de las relaciones que mantienen entre sí el sujeto individual y el sujeto social con los sistemas simbólicos de creencias que pueden ser aspectos físicos, pero también aspectos reales e imaginarios. Por ejemplo, un sociólogo podría explicar lo característico de una clase social a partir de un modelo económico, en donde plantea que el modelo económico es determinante en la forma de pensar de los sujetos. Pero esta forma tan parcelada de interpretar deja de lado algo que es muy importante, que ese sujeto social a su vez está rodeado de otro contexto social, además del contexto económico. La psicología social, al incorporar este tercer término en las relaciones entre el sujeto individual y el sujeto social, es decir, este tercer mediador que corresponde a las representaciones sociales, adquiere su especificidad, es decir, adquiere su carácter propio de ciencia. Este tercer término lo podemos pensar como la comunicación que se produce en las masas. Hoy en día podríamos pensar la influencia, por ejemplo, de los medios de comunicación en los sujetos. El lenguaje, es decir, todos los sistemas de lenguaje que conocemos en un contexto social, las influencias sociales de unos sobre otros y todo tipo de signo social. De esa manera podemos relacionar justamente estos tres términos como objeto de estudio de la psicología social. Bien, yo sé que estos términos son bastante complicados para alguien que recién se adentra a esta disciplina que es psicología social, pero quédense tranquila que esto es una primera aproximación. Lo importante de todo esto es que ustedes sepan comprender que la psicología social no se reduce a la psicología ni a la sociología, que tiene un enfoque propio de estudio, que no estudia al sujeto aislado del contexto social, ni tampoco estudia a la sociedad aislada del conjunto de individuos que lo componen, sino que hay tres elementos siempre en juego, que son los sistemas de comunicación, el lenguaje, el sujeto individual y el sujeto social. Y que esto deben ser estudiados en un contexto preciso, no aislado. Por lo tanto, la psicología social que nos propone Sergio Moscovici es una psicología social de campo. ¿Qué quiere decir de campo? Que se debe observar en el aquí y en el ahora de los procesos sociales. Si no se puede abstraer, no se puede estudiar en un hospital, en una universidad, aislado del contexto y de los procesos sociales. ¿Sí? Se debe estudiar los grupos humanos en donde se producen los fenómenos. Por ejemplo, si nosotros pretendemos estudiar la influencia del alcoholismo en un grupo de mineros, no podemos aislar a ese grupo de mineros del contexto social en el cual se encuentra, es decir, de las condiciones sociales de comunicación y de creencia que lo rodean. Hay que ir a observar precisamente en ese punto y a partir de eso extraer cuestiones teóricas. Por lo tanto, los estudios que propone la psicología social desde el punto de vista de Sergio Moscovici, y después lo vamos a ver desde el punto de vista de Pichon Rivière, aluden al estudio de campo, al estudio práctico de campo, es decir, estudiar los fenómenos donde ocurren, no en laboratorios propios de la psicología social académica. Justamente lo que va a plantear Pichon Rivière es que la psicología social es una praxis, es una práctica de estudio de los grupos humanos, de los vínculos humanos, y no una mera abstracción que ocurre en los laboratorios o en las universidades a partir de conceptos totalmente académicos y despojado de toda realidad concreta. Lo que plantea al final el autor también es que hay que tener cuidado a la hora de observar, porque muchas veces observamos desde nuestra propia formación teórica y esa formación teórica nos hace ver y recortar las verdaderas problemáticas. Es decir, reducir una problemática tan compleja como el alcoholismo a unas cuestiones simplemente económicas o
reducirlo desde el punto de vista a solamente procesos psicológicos e individuales, cuando la realidad nos está mostrando que estamos hablando de un grupo de sujetos alcohólicos, no de un solo sujeto. Entonces la explicación no puede ser reducida simplemente a mecanismos psicológicos, sino tiene que ser explicada a partir de esos mecanismos psicológicos con mecanismos sociales y con el conjunto social. Bien, espero que no haya sido bastante aburrido, pero al final creo que sí es un tema bastante aburrido, pero bueno, tratemos de poco a poco de introducirnos en la temática y los temas que vienen les prometo que van a ser un poco más interesantes y atractivos que este. Bueno, les mando un saludo muy grande, cuídense mucho y nos estamos comunicando pronto. Saludos.